Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa del portal. Hoy programa número 36. Bueno, los voy saludando, estaba viendo ahí. Bueno, para los que vean esto en diferido, se estaba transmitiendo una entrevista muy interesante que hubo con Robert Martínez, astrólogo, canalizador, en el canal Quinta Dimensión Online. La pueden ver para el que quiera. Bueno, nada, muy recomendable y hablando para entender la situación actual, lo que está pasando en el mundo, que, como siempre digo, hola Ludmila, ¿cómo estás? Hola Cristina. Como siempre digo, es muy importante tener perspectiva siempre, ¿no? De qué pasa afuera, entender lo más posible qué pasa afuera, porque siempre es un reflejo de los mismos conflictos que uno tiene adentro, ¿no? Entonces, entender eso y poder resolver, o por lo menos poder tener una mirada más clara de lo que pasa afuera, nos ayuda mucho a entender también que tenemos que cambiar en nuestro ámbito, en nuestra familia, que hoy vamos a hablar de eso, como me puso ahí Mateo. Muchas gracias, Mateo, por ahí estar incluyendo el tema, cómo en las familias o en los grupos se dan ciertos roles, ciertas situaciones que, bueno, son una constante, ¿no? Entonces, las vamos a ver también a nivel social, por ejemplo, para ir entrando un poquito con algunas puntas del tema, bueno, porque hoy va a haber mucha información, vamos a relacionar con esta época de las fiestas, en donde se pone muy de manifiesto todo el tema de lo familiar, de lo grupal. A nivel social, por ejemplo, pasa, que hoy vamos a hablar de esto, hoy hacía una publicación sobre ese tema, bueno, hay un culpable, por ejemplo, de los problemas que están pasando. Entonces siempre se elige algún grupo para acusar, ¿no? Ustedes se podrán imaginar sabiendo, un poco analizando las cosas que pasan, pero siempre hay un grupo culpable de los problemas sociales, donde se va a decir, bueno, por esta persona es que tenemos problemas económicos, por este grupo es que hay conflictos, por este grupo es que no se solucionan los temas de salud. Y en las familias pasa lo mismo, por ejemplo, o en los grupos de trabajo, porque de nuevo la dinámica de grupos es siempre la misma que se ve en las distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, en las familias también va a pasar, ¿no? Que hay una persona y porque esa persona siempre está enferma, entonces arruina y complica a la familia, ¿no? Y en realidad, obviamente, la problemática es mucho más compleja, porque en una familia o en un grupo, bueno, si hay un problema, por algo es, y si alguien está enfermo, por algo es. Algo que pasa en lo familiar genera seguramente que, bueno, una persona reaccione con la enfermedad, y algo tendrá que ver el clima, el trato que hay en lo familiar, cómo se afrontan los problemas para que una persona se enferme, ¿no? Pero siempre para los grupos es fácil como señalar y decir, es esa persona, y si esa persona no estuviera o no le pasara eso, entonces todo estaría bien. Son mecanismos, por eso digo, si uno entiende, así como dicen las leyes herméticas, o sea, como las leyes ocultas del funcionamiento del universo, dicen como arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, así como es abajo en los grupos chicos, así es arriba en los temas sociales. Entonces, si uno entiende uno, puede entender los otros y saber mucho más, bueno, dónde está parado en su mundo, y eso siempre va a servir para poder solucionar los problemas. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de ese tema, mientras, bueno, están ahí mis redes sociales, como saben, los que siempre están ya lo conocen, los nuevos que pueden llegar. Bueno, está mi Facebook ahí, licenciado Matías Martín, mi Instagram, matías.s.martín, mi YouTube, Psicología de Otra Dimensión, y mi mail, msmartinpsicología@gmail.com, para, bueno, por todos los medios pueden mandar consultas, comentarios,
como siempre les digo, enriqueciendo lo que hablamos, lo que tratamos en algún programa, algún tema que les interesó, sugerencias. Bueno, ahora estamos cerca de fin de año y de unas pequeñas vacaciones, pero bueno, después vamos a retomar con toda la energía porque, bueno, hay muchísimas cosas que con ganas de seguir tratando. Bueno, siempre el feedback que ustedes me dan me ayuda un montón también como para, bueno, para ver también qué sirve eso. A ver, dice Lorena, no necesariamente es una enfermedad, están los que piensan, dividir reinarás o el manipuleo emocional de terror. Sí, claro, claro. Por eso digo, hay muchas formas de que haya alguien señalado por algo que le pasa o por algo que piensa en las familias. Por ejemplo, alguien que tiene una idea diferente, toda la familia viene con una línea de ideas de la vida, políticas, de costumbres, y el que viene y trae otra cosa, muchas veces va a ser el señalado como el problemático. Estaba todo bien hasta que vos viniste e hiciste eso. Y en realidad ahí el problema de la familia, por ejemplo, sería la rigidez o la manipulación para que todos vayan por un caminito y nadie haga cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de eso, obviamente, porque, bueno, aprovechando, tomando un poco que en esta época del año, también para el que lo ven diferido, este directo lo estamos haciendo en época de fiestas, pero bueno, vamos a tocar temas que, como tienen que ver con todo lo que pasa en los grupos y en la familia, bueno, se mantienen, son temas vigentes siempre. Pero bueno, en esta época el hecho de que trae las fiestas el tema de reunirse, el tema de encontrarse con la familia, de estas grandes o pequeñas reuniones que son casi obligadas, y cuando uno no las hace, bueno, algo en general tiene que pasar como para que no se esté generando, ¿no? Que uno tenga que decir, bueno, no voy, no me junto, en general es porque algo pasa. Entonces trae todo este tema de reuniones, un momento de balances, donde las personas, bueno, están terminando un ciclo que está marcado por el año de calendario, muchas veces llegando a una época de vacaciones, o por lo menos que ciertas cosas se van cerrando. Entonces también es fuerte emocionalmente, y en esos momentos llegan estas reuniones también. Donde para algunos, bueno, dice Paola, ¿cómo estás, Paola? Tema complejo, qué bueno que lo abordamos. Sí, es un tema complejo y que bueno, que también a veces es difícil ver cómo manejarse ante estas situaciones que van pasando en la vida de cada uno. Más en estos momentos, ¿no? Entonces decía que en estas épocas para algunos pueden ser de festejo, de celebración, porque obviamente fiestas no significa eso, serían momentos como para celebrar todo lo que pasó, celebrar esos momentos que se cierran, recibir lo nuevo, que vamos a estar hablando un poco la semana que viene también del balance y de proyectar, de planificar un año nuevo. Pero bueno, llega ese momento, hay esa energía como de el cierre y hacer esos balances y juntarse con gente, en principio para celebrar. Por eso también estas fechas de celebración para muchos son de descontrol, ¿no? Porque es como el permiso, días feriados donde no se trabaja, entonces es como el permiso para aflojar después de todo un año. Hay mucha carga, tensión de todo eso que pasó, y por eso también muchas veces se dan los excesos, ¿no? Especialmente para las personas que tienen problemas con los límites, con las adicciones y demás, porque bueno, se dan, que llega este momento que es como un permiso, entonces se van a encontrar estas situaciones de, bueno, descontrol, ¿no? Porque está todo dado para eso. A ver qué dice Ludmila. ¿Y qué hace la persona que es la que se enferma? O sea, ¿cómo tenés que reaccionar
Yo sería la enferma hipocondríaca. Bueno, ahora dentro de un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Sí, así que quédate en el programa. Quiero explicar algunas cositas antes que tienen que ver con los roles generales, como ya para no irme mucho por las ramas. Pero bueno, ese es un tema central, porque siempre, esto lo voy a repetir bastante a lo largo del programa, los roles dentro de la familia tienen que ver con que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Las tareas tienen que estar repartidas, o sea, es importante, a ver, como es un grupo, cada uno tiene su lugar, cada uno encuentra su lugar. Entonces dicen, por ejemplo, los que estudian específicamente las dinámicas grupales, digo, hay roles que se adjudican, o sea, que el grupo le dice a alguien, vos te ponemos en este lugar, y hay roles que se asumen que alguien por sus características toma tal rol. Por ejemplo, digamos, el rol de organizador, ¿no? Por ejemplo, ahora pasa en la fiesta, siempre va a haber la persona que es la que organiza, que llama, que dice, bueno, dónde nos juntamos, que averigua, que reserva, que consigue las cosas. Bueno, muchas veces esos roles se asumen porque hay personas que sienten más estos lugares y hay otros que los adjudica el grupo diciendo, bueno, a vos te ponemos en tal lugar por distintas cosas que pasan en la familia. Muchas veces el de la enfermedad tiene que ver con eso, pero siempre la salud en esto va a tener que ver con que las tareas estén repartidas, los roles estén repartidos, pero que no sean rígidos. Por ejemplo, esto de la organización, bueno, alguna vez organiza uno, pero si esa persona que organiza normalmente pide ayuda, bueno, otro lo ayuda, o si esa persona de repente esa vez no va a poder, bueno, otro toma la posta, ¿no? Que haya dinámica. Cuando es rígido, empieza a pasar algo que es lo que trae conflicto, que tiene que ver con la persona que se empieza a cansar de ese rol, a sentir la presión, a sentir la monotonía, a sentir la exigencia, y entonces termina muchas veces manifestándolo por medio de problemas, enfermedad, malestar en el grupo, cambios anímicos, siempre denunciando, bueno, acá hay un desequilibrio, ¿no? Entonces es fundamental el que cada uno tenga su lugar, que haya dinámica, que cada persona que forma parte de un grupo tenga su voz también, que todos puedan dar su mirada. De eso vamos a ir hablando también. Bueno, voy leyendo un poco comentarios. Bueno, ahí saluda Solcito, gracias Solcito ahí, siempre ayudándome con todo lo que, bueno, con el grupo también acá, que bueno, también hay un hermoso grupo de gente que siempre está. Hola Ana, bueno, que dice presente. Hola Silvia, siempre, bueno, que siempre, como digo, valoro muchísimo a la gente que está, si no siempre, en muchos de los programas, o que si no los ven diferidos. Bueno, eso también es esto, hacer grupo, hacer comunidad, como para que esto sea algo participativo, ¿no? A mí me estresa estas épocas, dice Ludmila, pensé que no, pero sí. Sí, exactamente. Bueno, no sé por qué será en tu caso. Hola Sandra. No sé por qué sea en tu caso, pero por lo menos en este aspecto de las reuniones y lo familiar, termina poniendo en primer plano todo esto, ¿no? Entonces uno cree que, bueno, nos vamos a reunir y vamos a comer un montón y tomar y divertirnos. Y digo, debería ser algo, un buen momento, un momento de celebración. Sin embargo, a veces no se da así. Y bueno, ¿por qué no se da así? Bueno, porque de repente se pone muy en primer plano todas estas cosas, todos estos problemas que hay en lo familiar, todos estos temas que surgen a la hora de reunirse, a la hora de coordinar, ponernos de acuerdo para a dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, y en la misma reunión qué temas surgen. Entonces uno empieza a sentir la tensión de esas cosas, de los posibles puntos de conflicto, y termina siendo algo bastante estresante también. Muchas veces, en especial si hay cosas fuertes no resueltas o que uno no sabe cómo manejar, por ejemplo. Bueno, dice Sandra, yo no tengo ganas de juntarme.
exactamente. Eso es lo que muchas veces termina pasando, ya sea por cuál sea el clima de la familia, o ya sea porque están estas cosas. Por ejemplo, algunos temas que surgen en estos momentos. Hay una pelea, hay un conflicto entre dos miembros de una familia, un grupo. También en estos momentos no solamente es la familia nuclear, ni siquiera la familia extendida, digamos, con abuelos, primos, tíos, sino que muchas veces son las familias políticas también. Entonces, claro, muchas veces se van a tener que reunir personas que no se llevan bien, o que directamente quizás el resto del año ni se hablan, o que tuvieron directamente conflictos muy manifiestos, y de repente hay que juntarse con esas personas y ver cómo convivir. Entonces es algo desagradable, o puede ser algo desagradable. Después también tenemos lo que también es uno de los grandes problemas dentro de la familia, que son los secretos, las cosas no, que también vamos a hablar un poco de eso después, las cosas no, que no están resueltas, secretos, problemas de plata, hechos de violencia, a veces delictivos, de abusos, que no se dicen y no están dichos, no están puestos sobre la mesa. Entonces de repente en esas reuniones quizás van a estar los protagonistas, y hay que también lidiar con esa tensión. Entonces, claro, como de nuevo, como son momentos donde se pone todo eso familiar junto, muchas veces, digamos, tiene poco de eso alegre que bueno, que podría ser, que en teoría debería ser, ¿no? Hola desde Uruguay, Carolina, siempre acá, es verdad, siempre, siempre ahí del otro lado, un gran saludo. Claro, dice Ludmila, ¿qué tema surge en la reunión? Los trapitos al sol. Bueno, claro, también eso, ¿no? Esto de la dinámica familiar marca ciertos temas, cosas que se hablan, cosas de las que no se hablan, temas que dan vergüenza. Entonces de repente eso surge por algún comentario que alguien hace. ¿Por qué? Porque cuando un tema está latente en un grupo, encuentra su forma de salir, ¿no? Y los grupos en general reprimen esos temas, o sea, diciendo esto no se habla, esto no se habla, y de repente sale porque alguien tomó de más, porque alguien hizo un comentario y otro reaccionó. Entonces de repente también son momentos que de repente pueden salir estas cosas, los conflictos que hay, pueden como tener estallidos incluso, porque de nuevo, porque son momentos en que todo eso está muy fuerte ahí presente. Bueno, dice que después vamos a hablar un poco también de eso. Quiero explicar un poco toda esta dinámica porque nos ayuda a entender. Entender cómo funcionan los grupos nos ayuda a ver, bueno, a ver cuál es mi lugar, qué lugar ocupo yo en esto. Una vez que uno entiende eso, que somos parte de un engranaje ahí, bueno, es que podemos empezar a decidir, a decir, bueno, a ver, quiero empezar a correrme de este rol, quiero empezar a dejar de formar parte de esa manera. Y con ese conocimiento, con esa sabiduría, realmente todo cambia como uno es capaz de encarar esas situaciones, ¿no? Primero teniéndola clara, teniendo claro qué emociones hay ahí también, para que no estallen en un momento de discusiones, que uno pueda decidir, bueno, a ver acá, en esta reunión a qué voy. ¿Voy a resolver este gran problema que tengo con alguien o con la familia? Y seguramente no va a ser el mejor momento. Quizás hay que aprovechar eso que trae, el hecho de decir, bueno, está este tema, para tenerlo en mente y decir, bueno, le voy a dar importancia para resolver esto cuando esto termine, de la manera que hay que realmente resolver los conflictos, que es con las personas involucradas, hablando directamente, yendo al punto, generándose un espacio para eso, y no obviamente en medio de una reunión, un festejo, reprochándose cosas. Entonces, bueno, a ver, algunas cosas, ¿no? Digamos, decía todo esto que puede surgir en una reunión. Los grupos, hay distintos estudios, distintas miradas sobre qué pasa en el grupo, pero como le decía, ¿no? En general coinciden bastante en estas cosas
de la importancia de que cada uno tenga su lugar, el orden. Entonces, por ejemplo, está la mirada de la terapia familiar. Yo un buen tiempo, buenos años, trabajé en terapia familiar y es muy interesante esto de ver los problemas no como algo individual que le pasa a uno únicamente, sino como algo que tiene mucho que ver con esa dinámica familiar que está pasando. Entonces, por ejemplo, digo nombres para el que le interese, para el que quizás tenga algún conocimiento, quiere investigar algo más. Hay un terapeuta familiar muy conocido que se llama Salvador Minuchin, se llamaba, falleció hace poquitos años, pero que fue muy importante a nivel mundial, que por ejemplo trabaja con esto del orden, de la jerarquía, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, bueno, en una familia, ¿cuáles son los roles principales? El rol materno, el rol paterno primero, el rol materno más relacionado, como digamos todos lo podemos más o menos pensar, más relacionado con la contención, con lo afectivo, con el cuidado, y el rol paterno más relacionado con ser el proveedor, con la autoridad, con la educación en ciertas cosas de la vida. Eso ya marca ciertas cosas importantes, ¿no? Están estos roles repartidos. Obviamente, como decía antes, esto no tiene por qué ser algo rígido. Por ejemplo, que uno siempre sea el autoritario y el otro siempre sea el afectuoso. Son roles. Entonces, como son roles, puede pasar que, bueno, en una familia, en una determinada familia, sea el padre, digamos, real, el que sea el más emocional, afectivo, y puede ser la madre la que maneja más la autoridad. No importa eso, no hay problema. Y el problema es cuando eso queda siempre rígido. Entonces, bueno, hay que tenerle miedo a uno porque es el autoritario y el otro es el que siempre entiende, es empático. Y entonces eso va generando conflictos, por ejemplo, en lo que tiene que ser el núcleo de los padres, que son los que tienen que, de nuevo, en el funcionamiento normal que tiene que tener un grupo y una familia, son los que tienen que tomar las decisiones, son los que tienen que aportar claridad, son los que tienen que guiar a los hijos, porque ellos tienen la edad y tienen la experiencia, y los hijos van creciendo y van aprendiendo, y en todo caso van pudiendo participar más. Pero en principio, y ahí podemos empezar a pensar qué problemas surgen si tenemos alguna de estas funciones que no está o que es muy floja, por ejemplo, de la autoridad. Bueno, vamos a tener hijos que hacen lo que quieren, que se manejan por sus impulsos, y bueno, eso es muy problemático porque necesitan guía, obviamente. Entonces, para eso tiene que haber la función de autoridad, tiene que existir. Entonces, por ejemplo, en la terapia familiar se veía esto, una consulta que iban porque, bueno, tenemos a nuestro hijo que no hace caso, que no sé, que tiene problemas en el colegio, que viene, nos dicen que le pegó un compañero, y la familia, ¿qué va a decir ahí? Va a decir, el problema es el del chico, que está descontrolado, que es impulsivo. Bueno, ¿y qué se ve ahí? Se ve en el grupo que no hay autoridad, que el chico hace y no se le dice nada, o se le dice algo como, bueno, no hagas nada, pero se le dice de una forma muy floja, o se le dice que va a haber una consecuencia y después no se cumple. Entonces ahí está faltando la función de la autoridad, que no es autoritarismo, después lo vamos a ver un poco eso también. Hay muchos temas, mucho material, así que vamos a tratar de ser directos acá porque se nos va el tiempo. Obviamente, la otra parte, el rol de lo afectivo, también. Si no hay el afecto, la escucha, la contención, vamos a tener una familia que es autoritaria, donde todo es porque sí, y esos chicos puede que sean muy obedientes, pero obviamente van a tener muchas carencias en su parte emocional. Entonces, por eso, ahí vamos viendo, como es muy difícil que la misma persona cumpla esas dos funciones, es donde es importante que haya
un padre, una madre o alguien que cumpla esos roles, o que en su defecto otras figuras, que siempre puede haber algún abuelo, algún tío, algún amigo de la familia, llegado, digamos, que haya habido una pérdida, ¿no? Y realmente esa persona no esté, o aparece una nueva pareja, que compensen un poco esos roles que faltan, ¿no? Digamos, de una forma natural, ¿no? Y no forzada. Pero, digamos, eso tiene que estar. Y después está, ahora después voy a leer algunos comentarios que están haciendo. Después, por ejemplo, está el rol de los hermanos, que siempre tienen que estar por debajo de los padres, en el sentido de la autoridad, porque, por ejemplo, pasa esto: si en una familia manda un hijo, algo está funcionando muy mal. O si en una familia no, no funciona esta cuestión de ser el que guía, o, por ejemplo, hay algún padre o alguna madre muy desdibujado porque tiene graves problemas, no sé, con una adicción o con alguna enfermedad, con una depresión, por ejemplo, o es muy ausente, muchas veces va a pasar que un hijo que debería estar abajo ahí, aprendiendo, siendo guiado, toma un rol parental. Esto se le llama hijo parentalizado. Entonces es el hijo que de muy chiquito empezó a tomar responsabilidades, empezó a encargarse de los hermanos, empezó a ayudar a la madre o al padre, eh, resignando obviamente su infancia. Y esto se va a ver, se va a manifestar de alguna manera, porque está teniendo como que dejar de lado muy rápidamente toda su parte de su tiempo de poder ser inmaduro, de poder jugar, de poder ser niño. Em, entonces, el rol de los hermanos es de, bueno, el hermano mayor es modelo, guía para los demás, empieza a asumir algunas responsabilidades también a medida que va creciendo, porque es más grande, por ahí puede cuidar un poco a los otros, pero siempre volviendo, ¿no?, a este tema del equilibrio, siempre en su justa medida, en cuanto puede hacer, no sé, un chico de quizá de 8 años, no sé, puede, no sé, vigilar un poco a los hermanos y avisar cualquier cosa, si pasa algo jugando, supongamos, pero no va a poder, por ejemplo, ser el que le diga, bueno, no sé, fíjate que tu hermano se está portando mal. Ese tipo de cosas tienen que estar muy bien equilibradas. Bueno, ahora voy a leer algunos comentarios para que no se me acumulen. A ver, ¿por dónde quedamos? No me olvido del tuyo, Ludmila, ya vamos a llegar a eso cuando hablemos de los roles de Pichón Rivière. Dice Susana, silencios de familia, con unas copas agarrate, mejor que todo salga a luz, es lo mejor, la verdad siempre sale a la luz. Sí, a ver, ese es el tema de los secretos familiares. Los secretos familiares hablan de algo que pasó grave, que siempre tienen que ver con algunos temas puntuales. Lo económico, en forma de estafas, que también muchas veces pasa en la familia, la violencia, cuando hubo hechos o está habiendo violencia y eso se calla, lo sexual, donde hubo situaciones, abusos o trastornos grandes que también generan vergüenza y no se hablan, las pérdidas, los abandonos, o sea, personas también importantes, cosas que pasaron que no se quiere hablar, tal se fue, desapareció, y entonces no se menciona esa persona, o no se les contó a los hijos cuál es la verdadera historia. Todo eso que es tan fuerte para la familia, en vez de hablarlo, se suele callar. La manera de esto, obviamente, es hablarlo de una forma madura. Por ejemplo, si, tomando un poco esto que decís, si hubo una persona que se fue, que desapareció y no se sabe qué pasó, y se dice, cuando se pregunta de eso se esquiva el tema, bueno, a los chicos siempre con lo que pueden en su edad, en el momento de su vida que están, se les explica de lo mejor posible, pero la verdad. Ahora, si se les dice, no,
papá se fue o tu hermano se fue, supongamos un hermano que se fue de la casa, se escapó. No, tu hermano está de viaje por el mundo. No, hay que decirle, hubo un conflicto, está enojado, bueno, de la forma que se le pueda explicar. ¿Por qué? Porque después eso, justamente, si no se habla, con todo el dolor que causan esas situaciones, después pasa en estas situaciones así, de como una copa de más, o cuando surge una discusión quizás por algo que no tiene, pareciera que no tiene nada que ver, de repente se dice, ay, vos no sé, lo echaste a mi hermano y nos dijiste que se fue por su cuenta, supongamos, ¿no? Siempre surge, pero ahí surge de una forma violenta, destructiva muchas veces porque no se supo manejar esa situación, digamos, de una forma, por lo menos, que siempre lo que tiene que hacer la familia es eso, integrar las cosas que pasaron. Si hay un miembro que por algo se fue, bueno, eso es parte del sistema y hay que entender qué pasó ahí, por qué esa, y los que quedan, o porque esa persona se la puede buscar también en algún momento, ¿no? Los que están, entender lo más posible esa situación. A ver, dice Paola, decidí no ir a estas fiestas, a lo de mis suegros, porque la paso mal, pero siento que no es lo correcto y que debo cumplir. ¿Qué opinas vos? Bueno, a ver, siempre es un tema complejo eso, ¿no? Cuando uno detecta alguna situación, digamos, por ejemplo, siempre en estas cuestiones se involucran temas de favoritismos, temas de poder, como, bueno, quién decide de qué se habla, o a quién se le da importancia o a quién no, o a quién se lo excluye. Uno siempre, cuando se da cuenta que eso pasa, puede ser uno también el que lo esté haciendo, ¿no? El que esté diciendo, bueno, a la familia tal la dejamos afuera porque no nos cae bien. Bueno, ahí es uno el que tiene que rever eso y decir, bueno, a ver, tenemos que tratar de integrar a todos. Entonces, estas cosas, esto que vos decís puede pasar por muchísimas razones, seguramente, pero si uno tiene que ver, ¿puedo hacer algo con esto? ¿Hay algún tema que se puede solucionar ahí? ¿O el tema que genera el malestar? Porque a veces eso, vemos situaciones que se manifiestan de alguna forma como peleas tontas, pero en realidad hay algo atrás de eso, ¿no? Hay algún conflicto que hubo, por ejemplo, estos conflictos que pasan por, bueno, tal familia absorbe a mi pareja y no nos da lugar, y entonces cuesta encontrar lugar para todos, como eso contaba en otro programa, por ejemplo. Esto de hacer que funcione tanto la parte de la pareja con su familia, que tenga relación con su familia, y a su vez que haya lugar para la pareja y la familia no esté siempre involucrada, ¿no? Ni lo contrario, ¿no? Que tenga que desaparecer la familia para que la pareja domine toda la vida de la persona. Bueno, siempre hay que pensar, ¿se puede resolver algo de eso? ¿Se intentó hablarlo, buscar soluciones, ceder un poco uno en lo que pueda? Si uno ve que que se intentó y no se pudo, o que, bueno, a veces sí queda el hecho de no juntarse, porque, bueno, tampoco uno, esto es una tradición, es un momento obviamente que llama, como decía, como vengo contando, llama a lo familiar, a la reunión, pero no es una obligación, no tiene que ser un momento que uno la pase mal tampoco. Digamos, también en todo caso es un festejo para uno, y si uno puede encontrar paz en la decisión que toma, en entender por qué la toma y decir, bueno, mi decisión es no juntarme porque hay estos temas no los veo que se puedan resolver, por lo menos en ese momento. Entonces, bueno, ahí sí, a veces es necesario tomar la decisión de no juntarse, quizás también como mensaje y como siempre es dentro de lo posible buscar lo que se puede solucionar. A veces si no, bueno, esto lleva también a poner distancia y evitar momentos
innecesariamente conflictivos. A ver, dice Susana, mi mamá desencarnó este año, decidí no pasarla con las personas que habitualmente nos juntamos, con un amoroso no por esta vez, la próxima no sé, no hago futurología ni pasadología en lo posible. Bueno, también, por eso, respetable que siempre uno tome decisiones en base a lo que va sintiendo en el momento. Lo que sí, siempre en estas cosas, que por eso, bueno, en lo que estamos charlando, en lo que vamos a seguir explicando, a veces estas situaciones lo que nos traen es decir, bueno, como no quiero encarar ese conflicto, no me junto con esa gente, ¿no? De una forma de evitarlo. Y eso, si es así, nunca va a ser lo sano para uno, porque realmente si hay un conflicto, esto por ejemplo lo explican las constelaciones familiares muy bien, si hay un conflicto latente, el hecho de que uno diga, bueno, esa persona no la veo, no existe, o esa parte de la familia no me junto y ya está, si ahí hay algo que resolver en uno, o eso llega a tanta energía que uno tiene que estar esquivando, evitando esa persona, evitando no solo la fiesta, sino un cumpleaños, no sé, el aniversario de alguien o cuando alguien se recibe, o bueno, eso ya, cuando uno le tiene que poner tanta energía a evitar a alguien, bueno, ahí hay algo no resuelto importante que uno tiene que encarar a ver qué pasa, ¿no? Ya sea desde el perdón, desde, bueno, tener conversaciones, resolver, o desde actuar, porque a veces son estas cosas que hay que denunciar, pasó esto, hubo este conflicto, y bueno, dejar que eso también se desarrolle, y uno por ahí no lo está haciendo por temor a las consecuencias, a lo que vaya a pasar en el grupo, pero siempre esas exclusiones, como dicen las constelaciones familiares, el grupo incluye a todos, todos son parte, los que nos caen bien y los que no, los que nos gustan y los que no, con los que tuvimos problemas y con los que no. Todos son parte de eso que nosotros también, es una parte nuestra y somos parte de eso. Entonces, bueno, uno ahí sí siempre tiene que ver a ver qué es lo que está pasando ahí y bueno, no tomar a la ligera ni obligarse a ir, pero tampoco decir, bueno, yo no veo a nadie, no me pasa nada, está todo bien. Hay que ver si uno realmente está en paz con esas situaciones, ¿no? La verdad, dice Susana, los padres no comprenden que los chicos van al colegio a aprender matemáticas y historia. La educación, el respeto a los límites viene del hogar. Bueno, en muchos sentidos sí, claro, seguro. Parte de las funciones son educar, transmitir valores, y eso también es importante que que haya diferentes personas que puedan transmitir a veces no siempre los mismos valores, porque también es eso. Es importante que los hijos aprendan, bueno, hay formas de vida diferentes y tales sostienen estas y otros otras, y bueno, vos irás eligiendo también cuál te gusta, con cuál te identificas más. Dice así que los niños no padecen de por vida. Bueno, vamos a seguir un poquito, después vamos a seguir respondiendo, así llegamos a la pregunta de Ludmila antes de que se nos vaya el tiempo. A ver, bueno, entonces hablamos de esto del orden y que, por ejemplo, pasan cosas como las alianzas, no me voy a detener mucho en esto para que no se nos vaya el tiempo, pero también lo que dice la idea de la terapia familiar es que cuando, por ejemplo, un padre, en vez de estar aliado con el otro padre en la educación, se alía con un hijo en algún tema, por afinidad, porque, bueno, yo lo defiendo en esto, contra el otro padre, bueno, eso también va a ser algo nocivo y que va a ser causa de grandes problemas, porque en vez de estar pensando, bueno, ¿cómo educamos a este hijo? Hacemos equipo para, no sé, que pueda transgredir. Entonces después eso le está transmitiendo la idea de que la autoridad es frágil, de que a la autoridad se la puede manipular, que siempre la autoridad no es una mala palabra, al contrario, la autoridad bien dada es fundamental. Lo que no es bueno es el autoritarismo, que es la autoridad porque sí, sin razón, sin sentido. Entonces a los hijos
tienen que mandar los padres, pero escuchar. Otra cosa, por ejemplo, en estas sesiones de terapia familiar, lo que se hace es darle voz a todos los miembros. Entonces, a ver, que hable el hijo adolescente, a ver qué piensa, que hable hasta el hijo de 2 años, porque cada uno desde su lugar va a ver algo y tiene información importante para decir que a veces la familia no quiere reconocer. Por ejemplo, el hijo adolescente siempre callado, metido en su cuarto, supongamos cuando se le da voz, dice, me quedo encerrado porque no soporto las discusiones entre papá y mamá. Entonces, bueno, qué importante era que pudiera decir esto, porque por ahí los padres iban por, ay, porque tenemos este hijo que está encerrado y no tiene futuro y está deprimido. Cuando puede hablar, denuncia que están pasando cosas que lo afectan. Entonces, el equilibrio va a ser bueno cuando se escuchan todas las voces, entonces todos tienen que hacerse cargo de su parte y ahí va a ser mucho más posible que la cosa empiece a fluir de una forma sana. Cuando cada uno puede decir, bueno, sí, estamos peleando mucho, tenemos que resolver nuestro problema de pareja. Y el hijo a su vez puede escuchar, bueno, vos estás, hacemos todo este esfuerzo para ayudarte y vos no estudiás, no. Cada uno asumiendo su parte en el problema. Bueno, después en el aspecto de los roles, que es muy importante, es este que decía de Pichon Rivière, que menciona 4, Pichon Rivière es un padre de la psicología social acá en Argentina, psiquiatra importante a nivel mundial, revolucionario además de la atención psiquiátrica también en los hospicios, pero bueno, eso es tema para otro día. Pero bueno, estudió mucho la dinámica grupal y menciona roles que hay dentro del grupo, que es importante hablar de eso, que dice, él, por ejemplo, está el líder es el que el grupo deposita todo lo bueno, ¿no? Entonces, en la familia iba a ser ese padre que era el perfecto, el que sostenía todo, el que daba todo, ¿no? Ideal. Y después está el contrario al líder, que es el chivo expiatorio, ¿no? Hoy hice una publicación en Instagram, después los invito a que la vean, relacionada con eso, que el chivo expiatorio es al contrario, en el que la familia deposita todo lo negativo. Entonces, esa persona que piensa distinto, ¿no? La oveja negra, el que, no sé, comete errores en su vida, no le va bien, es como que la familia o el grupo dice, ese es el problema, ¿no? Ese es el que nos complica la vida. Y en realidad se le llama chivo expiatorio, esto viene de la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se decía que el pueblo judío sacrificaba una cabra, en realidad sacrificaba una cabra y a otra la mandaban al desierto como pagando por todos los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, la metáfora es esta, ¿no? Esa persona está pagando por los pecados de todo cuando se lo acusa, en vez del grupo decir, bueno, a ver qué nos está pasando. O por ejemplo, puede ser no aceptamos la diferencia, no aceptamos a alguien que tiene un estilo de vida diferente. Por ejemplo, bueno, los que vieron la entrevista que hicimos la semana pasada con Claudio, que él siempre lo cuenta, bueno, el pasar de ser el estudioso, el perfecto, perdón, estoy con un poco de tos, el pasar de ser el estudioso, el perfecto de lo intelectual a algo mucho más propio, espiritual, informal, por fuera del sistema, y la familia no acepta eso y dice, mira, nos traicionó, o mira las angustias que nos trae, y en realidad eso siempre está hablando, por ejemplo, ahí de la rigidez del sistema, de cómo se forzó a alguien a asumir un rol de responsabilidad que por ahí no quería. Entonces, bueno, y ahí voy a la pregunta de Ludmila. Otro de las funciones importantes es el portavoz. El portavoz es el que
denuncia lo que está pasando en el grupo, denuncia lo que está mal en el grupo, siendo... pero claro, muchas veces, o todo lo que el grupo no asume, no quiere reconocer. Y esto muchas veces no es consciente, y muchas veces es inconsciente. ¿Y cómo? Por medio, por ejemplo, de la enfermedad. Cuando alguien dentro de una familia, dentro de un grupo, tiene una enfermedad, desde esta mirada grupal se entiende que está manifestando algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, típico en la familia, como decía antes, el hijo que empieza a irle mal en el colegio. Y los padres, ¿qué quieren decir? Ah, no estudia, no le interesa, es vago. No, a ver, ¿qué está pasando? Que empezó a tener problemas, por ejemplo, que antes no tenía. Miremos a ver el clima familiar, miremos a ver cómo se lo está tratando. Entonces es portavoz de un problema, llama la atención, hace que la escuela convoque a los padres, hace que haya que ir a un terapeuta. ¿Por qué? Porque pasa algo que ya no se puede ignorar más. No se puede hacer que eso no existe porque es muy ruidoso, alguien que está teniendo problemas o que empezó a consumir sustancias o que tiene problemas de conducta o terminó en un lío y fue preso o se peleó. Bueno, todo eso que está diciéndole al grupo, pasa algo, presten atención. El grupo va a tratar de decir, sos vos el problema, lo demás está todo bien, y en realidad el portavoz está diciendo otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno con eso? Bueno, primero uno tiene que darse cuenta para qué me enfermé yo, para decir qué, para manifestar qué, para qué me tuve, y para que la familia vea tal cosa, vea tal otra, ¿no? Entonces uno ahí es importante traducir esta denuncia que se está haciendo por medio de la enfermedad a las palabras que tienen que ser. No, yo estoy mal, me enfermo porque acá hay peleas, o porque acá está habiendo engaños y no se habla, o porque acá hay abandono. Entonces ponerle las palabras a eso que se está manifestando inconsciente. De esa manera, uno que lo está padeciendo está diciendo, yo ya no me enfermo más para avisarle a la familia que está pasando esto, sino que lo digo con las palabras que son. Y después que la familia decida qué hace con eso, si se quiere hacer cargo, si no, si lo quiere reconocer, si los demás están interesados en cambiar, en escucharte. Eso ya es, como decimos siempre, la parte que no depende de uno. Pero ya uno hizo lo suyo y en su camino puede decir, bueno, yo ya me tengo que enfocar entonces en ocuparme de, bueno, por qué yo reacciono de esta manera a nivel individual, pero grupalmente ya hice lo mío y entonces no sufro más por el grupo. A ver, bueno, y ahora voy a volver, que nos quedan unos minutos todavía, pero dejé pasar un montón de comentarios y preguntas. A ver, a ver, a ver. Ana dice, me dejó de hablar mi hija desde octubre, siento mucha tristeza y tengo que ir al cumple de mi único nieto. No sé si vaya, estoy muy mal por esto. Bueno, un poco esto aparece en esto que decía, ¿no? Alguien deja de hablar, eso es una manifestación de algo. Uno tiene que ver, siempre como padre, si querés, Ana, no sé si estuviste en otros programas, pero te recomiendo, son los últimos programas que subí en mi canal, que hablan del rol de la madre. Hice 2 programas sobre eso. Hay muchas razones, obviamente, por las que un hijo puede dejar de hablar, y uno siempre tiene que ver qué está pasando ahí, obviamente, no podemos hablar y poco te puedo decir sin los detalles, pero mi hija menor nunca me había pasado, ahí agrega, uno tiene que decir, bueno, a ver, algo pasó acá, ¿qué está manifestando esto? Si uno puede, si hay un mensaje, hay algo que escuchar, ¿por qué un hijo deja de hablar? ¿Qué
hay que decir ahí qué conflicto no resuelto, qué cosa que no se escuchó. Si se puede prestar atención a eso, puede ser una forma de mejorar la relación. Siempre uno como padre está en el lugar difícil de, como lo expliqué en esos programas, ¿no? Es una responsabilidad tan grande, tan difícil lidiar con la vida de uno, con la historia que traemos y a su vez con todas las necesidades de un hijo, que a veces eso, o a veces uno lo desborda e inevitablemente uno comete errores, se equivoca, hay cosas que fallan. Por ejemplo, tomando esto que decía antes del padre y la madre, si estás separado en un momento, tuviste que hacerte cargo sin la otra parte y no pudiste, no estuviste. Bueno, siempre hay cosas ahí que van a pasar. Entonces, si uno puede escuchar y asumir, reconocer errores, o por lo menos validar lo que le pasa al otro, eso es muy importante. Entonces por eso digo, hay que ver, obviamente puede pasar por muchas razones. Eso a veces es un enojo que tiene que pasar, que quizás uno no es responsable, pero es parte de la situación siempre. Entonces, bueno, dejar que pase ese tiempo, ese enojo de no hablar, para ver si después puede haber un reencuentro. Y sí tratar de no excluirse, respetando siempre esas decisiones, esté equivocadas las razones o no, o que como uno lo pueda juzgar, sí respetar, no forzar al otro a que te hable, sino dar espacio para que el tiempo permita que las cosas se vayan acomodando. Siempre, siempre esto es largo, el camino es largo y siempre va a haber oportunidades de volver y revisar a ver qué pasó. Pero bueno, no necesariamente uno excluirse de este tipo de situaciones, por ejemplo, donde, bueno, ahí, por ejemplo, si es por tu nieto no tiene por qué perder ni a la abuela ni a la madre. Es problema de ustedes, el que disfrute con las dos y después ustedes resolverán su problema. Bueno, dice Susana. Bueno, que está víctima de la discriminación del momento actual tan grave que estamos viviendo. También, obviamente, una gran división que está generando eso en la sociedad, desde mi opinión, algo forzado justamente para que la gente se pelee entre ellos, para que haya más división, más conflicto, para que las personas lo sufran por esto o cedan a la presión. Siempre, siempre respetar la decisión individual, tomada con conciencia, obviamente, ¿no? A ver, dice Lau, totalmente. Mi hermana siempre le ocultan al marido lo mal que se comportaba mi sobrina. Hoy ya es adulta y con adicciones. Se le fue la situación de la mano. Bueno, claro, ahí estaba hablando de esta parte de, seguramente la parte de la alianza entre un hijo y un padre, en vez de los padres ponerse de acuerdo para decir, bueno, a ver, está pasando esto con este hijo, pensemos a ver qué hay que hacer, por qué está pasando esto, se trata de maquillar por algo que pasara en esa relación, por lo que, por ejemplo, ahí al marido no querían que se entere, quizás para que no rete, quizás, bueno, después eso termina generando, por ejemplo, la adicción, que tiene mucho que ver con la falta de límite interno propio para uno, obviamente contenerse en los excesos, ¿no? Bueno, ahí está Ludmila hablando del tema del portavoz, seguramente. A ver, dice Susana, de la familia ideal. Sí, claro, bueno, no, nunca es ideal, por eso todo esto, por eso entender todo esto, ¿no? Todas las cosas que tienen que funcionar, los engranajes, el lugar de cada uno, como para que realmente sea positivo. Y es muy duro, o sea, es muy trabajoso, obviamente con el afecto, con el interés, pero también con la idea de crecer como familia. Bueno, todas estas cosas, o lo bueno puede superar ampliamente a lo malo, pero siempre a lo problemático hay que afrontarlo, y eso es lo que cuesta mucho en las familias.
Bueno, dice Ludmila, que tengo que hablar en palabras. Sí, exactamente. Por eso esa denuncia, a veces las familias son tan resistentes al cambio que uno ve algo, pero se lo tiene que callar por miedo a la reacción, por miedo a que se la agarren con vos y te excluyan. Y entonces uno se lo guarda y lo manifiesta de alguna otra manera, siempre con la enfermedad mental, física o ambas. Bueno, bueno, a ver, un poco esto, ¿no? Como digo, estamos ya cerrando, pero bueno, entender, ¿no? Esta dinámica compleja, pero algunas bases, ¿no? Como para quedarse en estos temas que son tan complicados, la importancia de que cada uno ocupe su lugar, los roles dinámicos, esto lo dice mucho Pichon Rivière. Digo, por ejemplo, esto del el líder donde está todo lo bueno. Muchas veces las familias esto lo cambian, de repente todo lo bueno está en uno y algo pasó, cambió, y esa persona de repente se vuelve el chivo expiatorio donde se pone todo lo malo. Eso va a existir siempre, pero que haya una dinámica donde se pueda ser constructivo, aprender de estas cosas, va a servir para que alguien no quede fijado en eso, ¿no? Obviamente, siempre que alguien, le está pasando esto, o viene a traer el problema, al grupo no le va a gustar. Ahora, si se da el espacio de que, bueno, en algún momento es esta persona, a ver, es diferente. ¿Y por qué nos cuesta respetar eso? ¿Por qué nos cuesta respetar esas decisiones diferentes? Bueno, ahí hay mucho que aprender. Y de repente por ahí esa persona se puede convertir en el líder del cambio, el líder de traer algo nuevo a la familia, ideas nuevas, formas nuevas de afrontar las situaciones. Por ejemplo, cuando alguien viene y dice, me pasa esto y estoy mal y me enfermé porque veo estas cosas y no me gustan, entonces está convirtiéndose en el líder del cambio. Y si la familia lo acepta y dice, mira, ella nos dice con honestidad lo que le pasa, entonces nos permite ver y cambiar cosas, bueno, se puede convertir en el líder positivo de ese cambio hacia la salud de la familia. Entonces, que esto sea dinámico, bueno, hace a lo que siempre pasa en un grupo, inevitablemente, pero que sea hacia el crecimiento, hacia lo creativo. Bueno, estamos pasados de hora, así que bueno, les agradezco mucho por estar, por los comentarios. Como siempre digo, el programa, bueno, después queda subido, lo pueden ver ahí, comentar. Los que están en diferido, también déjenme sus comentarios. Bueno, de nuevo están mis redes ahí para que me sumen. Y bueno, los dejo con Claire, con Todos Uno. Y bueno, nos vemos la semana que viene para el último programa del año. Hasta luego.